Hola amigos de YouTube, esto es Video X 20.05. El día de hoy realizaremos una expedición a la Gruta de San Pedro, acá en La Paz, Bolivia, cerca del municipio de Sorata. Es un viaje lleno de historias y misterios, así que ¡comenzamos! Nuestro viaje inicia en la plaza de Sorata, donde contratamos un vehículo para llegar a la Gruta de San Pedro, que está a unos 30 minutos. Para poder llegar al municipio de Sorata debes de tomar desde la terminal interprovincial de la ciudad del Alto un transporte que te llevará hasta el municipio de Sorata. En el camino es muy angosto y de momentos autos de gran tonelaje pasan por ahí haciendo el camino muy peligroso. El camino y el terreno es accidentado y al pasar realmente te prepara para vivir grandes emociones. En el trayecto, el conductor y obviamente muchos de los pobladores nos empezaron a contar historias increíbles sobre la gruta, como por ejemplo que hace un tiempo esta fue visitada por muchos extranjeros, gringos como le dicen, justamente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. También se cuenta que la gruta tenía mucho oro y que un grupo de buzos entró al lago de la gruta y nunca más salieron. La gruta era un lugar muy respetado por todos los del lugar. Mucha gente entraba pero nunca más salía. También se dice que la gruta lleva a otros lugares como Machu Picchu o como el lago Titicaca. Amigos, ya nos encontramos a unos metros de llegar a la entrada de la Gruta de San Pedro. En el camino escuchamos muchas historias que realmente nos llenaron de misterio sobre este lugar. Más adelante seguramente estaremos haciendo algunos videos sobre estas historias tan extraordinarias que nos fueron contando tanto los amigos de Sorata como también el amigo que nos trajo hasta la Gruta de San Pedro. Y bueno, de esa manera fuimos subiendo lentamente porque realmente no estaba muy seguro de hacerlo. En la subida fue muy larga. En ese recorrido me puse a pensar bastante si lo hacía o no, y mientras tanto iba subiendo, iba disfrutando de un hermoso paisaje que podía ver cada vez que subía, y podía ver toda esa vegetación y podía ver realmente que estábamos acercándonos a una gruta dentro de una montaña. Realmente lo pensé mucho en el trayecto si entraba o no, porque para los que no saben, amigos del canal, tengo fobia a los murciélagos, pero al final decidí entrar para enfrentar mis miedos. Cada paso que daba cuesta arriba me animaba y desanimaba de entrar. Más me daba miedo de entrar por los murciélagos, porque las personas que salían me decían que tenga mucho cuidado con ellos. Que hay algunos que chupan sangre, me decían. El otro temor era el de subir a los botes que hay dentro del lago. Me preguntaba cómo filmar, mover el bote y cuidarme de los murciélagos. Otra cosa que pensaba era el hecho de no salir de allí. Lleno de historias, mi cabeza, el sudor frío y esa sensación que las cosas podían salir mal me ponían mucho más nervioso. Cada paso que daba cuesta arriba empezaba a sudar un sudor frío, me empezaba a sentir un poco mal y realmente me sentía que no lo podía lograr porque realmente le tengo un temor único a los murciélagos. Trataba de disfrutar el paisaje que veía de un lado para el otro, y tal vez era una excusa para hacer un poquito más lento la llegada. Finalmente llegamos a la entrada, en donde teníamos que pagar un determinado costo para poder ingresar a la Gruta de San Pedro, que no es muy costoso, y me armé de valor cuando vi unas niñas que estaban ingresando tranquilamente hacia la gruta. Bueno amigos, allí estamos ya ingresando a la Gruta de San Pedro. Hemos escuchado muchas historias, muchas de ellas fueron fascinantes y misteriosas. Hemos escuchado historias
que realmente me han puesto los pelos de punta. Como por ejemplo la historia de que de vez en cuando en la gruta se huele un olor a azufre. Y cuando eso sucede, dicen los pobladores de que el demonio está dentro de la gruta y hay que salir rápidamente de ahí. Lentamente fui bajando para poder encontrarme con mi destino. Lentamente fui bajando para encontrarme con mi mayor temor. Lentamente fui bajando, armándome de valor al ver que unas niñas lo hacían y me decía en mi mente: si ellas lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Pero de momentos escuchaba, sentía que existían criaturas que me observaban. Entré a un punto de la paranoia, entré a un momento en donde sentí el miedo hasta lo más extremo. Sentí que no estaba seguro, sentí que quería dejarlo todo, sentía que quería volver a salir. Pero cada paso que daba, lentamente, me llevaba hasta lo más profundo de la gruta. En lugares había que realmente agacharse mucho, bastante para poder ingresar. Y así lo hice. Ingresé lentamente para poderme encontrar con mi mayor miedo. Bajé y el piso se sentía tan inestable, tan resbaloso por las gotas que caían en la caverna. Y sentía que cualquier paso que podía dar podía caer. Y lo que menos quería hacer era caer, porque me sentía muy inseguro. Iba tratando de ver a los alrededores, sobre todo en la parte superior de mí, si había algo o alguien que me quería atacar. Más exactamente, si un murciélago me podía atacar. Estaba muy atento a cualquier ruido, cuando de pronto los escuché y dentro de mi cuerpo sentía el más grande temor que nunca había sentido en mi vida. Quería correr, quería gritar o quería hacer algo. Nada más me puse a observar en dónde estaban y luego me calmé nuevamente. Y nuevamente me armé de valor y traté de alejarme lo más lejos posible de ese lugar para poderme tranquilizar y calmar de mi mayor temor que he tenido en toda mi vida. Los encargados del lugar me indicaron que hay una hora en específico en el día en donde estos animalitos se encuentran en grandes cantidades en la gruta. Adivina en qué horario del día visitamos este lugar y sabrás cuál es el momento en el cual podrás encontrar muchos murciélagos en la gruta de San Pedro. Una vez enfrentado a nuestro mayor temor, fuimos más confiados, fuimos bajando cada vez más adentro de la gruta y nos acercábamos lentamente
y se podía ver al fondo una pequeña laguna en la cual era de esperarse que íbamos a subir. Para la gente que esté interesada en subir a los botecitos, lo va a tener que manejar manualmente. No existen motores, obviamente, menos tampoco lo puedes manejar a pedal, sino que lo tienes que hacer con las manos. Te van a dar una especie de paletas con las cuales vas a tener que navegar dentro de la laguna de la Gruta de San Pedro. Me imagino que lo hacen por el hecho de no meter mucho ruido dentro de la caverna, porque meter mucho ruido dentro de la laguna y en la caverna puede provocar algunos contratiempos. Entonces, de esa manera la gente solamente se sube a los botecitos, que por cierto tienen una capacidad de algunos de 4 y algunos tienen de 5 personas, en los cuales tienen unos costos muy módicos. De esta manera llegamos hasta la laguna de la Gruta de San Pedro. Ya lo podemos ver, estaba a unos cuantos pasos ya frente de nosotros. Y algo que no nos podíamos perder era navegar en un bote dentro de esta hermosa laguna. No se logra notar la claridad de esta agua, lo cristalino que es, lo natural que es, lo virgen que es esta agua. Muchas personas fueron a la caverna, a la Gruta de San Pedro, y trataron de investigar de dónde venía el agua que caía dentro de esta laguna. Esta agua es un agua que cae directamente de los nevados de las montañas. Cerca de la laguna se puede notar cómo estas criaturas en lo más alto se van colgando. El encargado del lugar nos hace notar que en la parte superior habían 2 murciélagos que estaban metiendo ruido. El encargado del lugar nos indica que en la Gruta de San Pedro, en la laguna, esta se llena bastante cuando hay poca lluvia, pero cuando hay mucha lluvia, esta se llega a rebajar los niveles de la laguna. Es lo que nos indica el encargado del lugar. También nos cuenta de que dentro de la laguna, todo el agua que está dentro de la laguna se va a otra gruta mucho más grande que esta. Esta gruta, que está más hacia al fondo, es una gruta que todavía no ha sido investigada, porque cuentan que mucha gente intentó entrar más a la profundidad y encontraron la muerte dentro de esta gruta. También nos cuenta el encargado del lugar de que las personas, los chinos, vinieron a investigaron este lugar y justamente constataron de que existe una gruta mucho más grande que la que tenemos en este lugar. En un principio la gruta permanecía abierta hacia esa gruta grande, pero conforme fueron pasando algunas desgracias, lo tuvieron que cerrar para que la gente no ingrese. Porque cuentan las personas que todas las personas que ingresaban se adentraban más y más y luego nunca más volvían a salir de ese lugar. Una vez que las personas fueron saliendo del lugar, solamente nos encontrábamos unas cuantas personas que estábamos dentro de los botes. Realmente se siente una tranquilidad y una paz increíble al momento de navegar. Es verdad que se escuchan el sonido de los murciélagos. Si hay un lugar en donde vas a encontrar murciélagos, será cerca de la laguna
de la Gruta de San Pedro. De seguro que ahí sí los vas a encontrar. Pero es importante de que al momento de navegar no metas mucha bulla y sobre todo que vayas navegando de una forma suave, ¿no? Para que ese ruido no los moleste, porque cuando metes muchos ruidos realmente se escucha cómo se quejan estas pequeñas criaturas que se encuentran en grandes cantidades en el medio de la laguna. Al llegar casi ya al final de la laguna, podemos ver de que existe una pequeña, una pequeña grieta, un pequeño túnel que se ve al fondo, en donde el agua va ingresando y va yendo hacia la otra gruta, porque recordemos que esta gruta se va llenando conforme va cayendo el agua, las gotas de los nevados, pero esta agua se va hacia otra gruta en donde seguramente debe haber una laguna, tal vez más grande que esta, y de esa manera se van comunicando las grutas unas con otras. Realmente es increíble, se ve como en las paredes las líneas van delimitando más o menos hasta dónde llega los niveles de la laguna de la Gruta de San Pedro en las épocas en las cuales el nivel es mucho mayor. Y también podemos ver que algo que nos ha llamado bastante la atención acá en el canal es de que existen piedras que tienen un corte muy rectangular, realmente muy recto, que me llamó bastante la atención. Y esto me hace pensar, me hace imaginar que tal vez realmente, como dicen, esta es una gruta que fue utilizada por los incas y que de alguna manera tal vez sí en algún momento existió algunos tesoros incas o de algunas culturas o civilizaciones antiguas. Las paredes, las piedras tienen unos cortes, pero realmente muy rectos. Cualquiera diría que los han cortado con un láser. Y eso me llevó a pensar de que realmente este lugar fue un lugar visitado tal vez por otras culturas o civilizaciones. Dentro del lugar existe el encargado que también nos hace la invitación para que nosotros podamos venir a visitar la Gruta de San Pedro. El sacrificio de la comunidad, pero la invitamos a todos los que no conocen o los que conocen. Tenemos cabañas, tenemos ya piscina. Es una cabaña, o sea que una gruta de los incas, o quizás han vivido los incas. El lago tiene 200 metros, 5 metros de profundidad, de la entrada hasta el final 480 metros, y la agua rebaja tiempo de lluvia, en tiempo de seco vuelve a subir, y es agua cristalina, limpia, que no está contaminada. La agua no tiene fin, es agua subterránea que da vuelta por el cerro con el Illampo, por Cusco, Perú, y esta agua no está contaminada, agua limpia. Le invitamos a todos a los visitantes que quisieran venir. Finalmente, una vez que hemos afrontado todos nuestros miedos y todos nuestros desafíos que nos habíamos planteado el día de hoy, ya nos alistábamos o predisponíamos a poder salir de la Gruta de San Pedro. Poco a poco íbamos saliendo, paso a paso íbamos acercándonos a la salida, y conforme íbamos saliendo íbamos recordando todos los miedos y todo lo que habíamos sufrido al momento de ingresar a la Gruta de San Pedro. Realmente nos sentíamos muy felices, yo me sentía muy feliz porque habíamos cumplido un objetivo que en un principio parecía complicado, que parecía difícil, pero nada es difícil. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Entonces lo logramos, lo soñamos, que estábamos en la Gruta de San Pedro, que podíamos enfrentar. La luz ya se veía en el frente y paso a paso que dábamos ya veíamos salir, y ya solamente iba a quedar en la anécdota, en la historia de uno de los videos de Video X 20.05, el cómo hemos enfrentado a lo que es el temor, al miedo, la fobia. Y de esa manera fuimos saliendo lentamente de la Gruta de San Pedro y veíamos la luz que salía. Nunca había
sentido tanto ese deseo de poder ver la luz, de poder nuevamente ver todos los colores, de poder sentir de que no existía nada a tu alrededor que te podía atacar. Y conforme íbamos saliendo de la gruta, íbamos sintiéndonos cada vez más felices en este día en donde pudimos afrontarlo y podemos lograrlo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Me despido agradeciendo a todos haber llegado a este punto del video. Recuerden, esto es Video X 20.05, diversión y entretenimiento. Cambio y fuera, amigos.